Dios. Bienvenidos a todos y a todas a la Iglesia Bautista Vencedores en la Fe, aquí en Davenport, Polk County, Florida, United States of America. Estoy contento que estamos aquí en esta mañana adorando a Dios, porque no hay día más bonito que el domingo, donde nosotros podemos venir a adorar como cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Y obedecer al Señor, porque Él es el Señor el que nos convoca. Por eso que nos llamamos iglesia. Y iglesia significa los que han sido llamados, el que llama a Jesús, el que convoca a Jesús. Por tanto, ya tienen la bendición, parte de la obediencia. Y de aquí estoy contento, primero, a ver a Teresa. ¿Cuánto le da gracias a Dios? ¿Cuántos aquí sabemos que nos hacía falta Teresa? ¿Y cuántos dan fe aquí que le hacía falta más a Félix que a aquella otra persona? Todo el tiempo estaban orando por ustedes. Estoy contento de ver Orlando, ¿verdad? A mejor seguimos orando por ti, por tu papá también, por esa gente. En nombre de Jesús. Y Marta, que también estaba aquí, pero Marta me vino el miércoles, ya estaba mejor, ¿verdad? Y estoy contento, gracias al Señor. Obviamente estoy contento a Gladys, a Gloria, perdón, a Gloria que la llamaba y mira, Gloria, para pichón mucho tu abuela, ¿verdad? Y luego estaba enferma, entonces a lo mejor. Y me dijo que ella se siente mejor para venir a la iglesia, pero no me dijo la sorpresa que me iba a traer. No me había dicho que iba a traer al famoso Elías. Le mando un aplauso. Está aquí. Muchachos, no saben cómo hemos orado. Y para nosotros en esta mañana, tú eres una oración contestada. Claro que sí. Amén. Amén. Muy bien, muy bien. También Nelmarí, gracias, y su bebé aquí. Estoy contento. Julián está malito, hay que orar para que el Señor. Y Giovanni siempre ha estado malito, pero ya usted sabe. También Dios lo bendiga. También. Estoy feliz de la tribu completa de Víctor y de Janet, que lo veo aquí hasta Carmen, los muchachos, la hija y la nueva nietecita que está hermosa. Con unos ojos. ¿A quién salió él? Oye, perdón. A la tía. Yo pensaba que tú dices el abuelo, pero no. Pero si hubiera tenido barba, feliz, contento de ver toda esa familia, contento de ver a Jesús, María y Daniela, pero hay que orar por María, no a María, es por María, que ya tiene 40 semanas. Y ese muchacho parece que no quiere salir. Y yo lo entiendo. Tiene un pesebre. Sí. Yo entiendo porque ahí dentro de ese bebé está bien seguro. Para salir al mundo. Y nosotros contentos también porque están todos aquí, o la mayoría, ¿verdad? Hay otros que no han llegado, no sé, pero siempre feliz de ver a Mitchell, que siempre Dios le está dando salud y eso es su lucha contra el cáncer, porque que se canse. Y él siempre viene con corbata. Ya mismo lo voy a nombrar por pastor, eso no me falta. Y también a Félix, que me parece, yo no sé, lo vi y dije, licenciado. Gente que viene seriamente a la casa del Señor. Bendiga a todos. Muy bien, no nos olvidemos, por favor, de nuestro hermano Juan y la nueva misión que tiene con su hermano, que salió con un cáncer en la garganta. A Rosa, la condición de ojo y el bracito que todavía le está pasando. A Ali, que aparentemente no quiere regresar de Puerto Rico.
Estoy orando no por ella, yo estoy orando por Tania. No es bueno que el hombre se quede solo, eso es bíblico. ¿Verdad? Señor le bendiga, nos hace mucha falta verla. Y a mí también. Eso está claro. También tenemos que orar por Pablo y doña Virgen, ¿verdad? Que el Señor siga orando ahí. También por Carlito, Silvia y Isabel, hay que seguir orando por esas personas que no están con nosotros, pero necesitan siempre nuestras oraciones y están aquí. Yo estoy feliz de ver a Carmen, en especial. Le agradezco todas las batallas que has tenido que luchar en estos tiempos, pero Dios te va a dar la victoria, porque tú eres la nena de Dios. Te va a dar la victoria. También hay otras personas que no están aquí y necesitan nuestras oraciones. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos en esta mañana? Digo, espérate, Eliezer, ¿qué le decimos a Eliezer en esta mañana? Bienvenido. ¿Y qué más? Que vuelva. Eliezer, yo soy su pastor. Mira mi hermosa esposa, ¿verdad? Pero yo sé que para ti, mi gloria más linda, yo quiero eso. Mi esposa, esta es tu iglesia. Y aquí y siempre va a haber. Estos son nuestros niños. Faltan todavía. Que son un montón. Le damos gracias a Dios. Esta es una buena señal de que la iglesia está creciendo. Amén. ¿Ok? Y aquí estamos viendo el futuro de esta iglesia. El futuro de la gente que Dios va a usar. ¿Y cuánto le da gracias a nuestros niños? ¿Cuánto le dan gracias por los padres de estos niños? Porque Dios tuvo que verlos como fieles para darle una gran responsabilidad. Amén. Y todos hasta ahora están bien criados. Todos. Damos gracias. Salud. Vamos a estar de pie, vamos a extender nuestras manos y seguir la tradición que nos enseñó Jesús. Y es de bendecir los niños. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por nuestros niños, los que están aquí y los que han de venir, Señor. Señor, te pido que tú sigas bendiciéndolos y, Señor, ayúdanos siempre a guiarlos en tus caminos. Utiliza las maestras de la escuela de estos niños. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, aplausos a los niños. Muy bien, yo les invito a que busquen el Mateo 22. Mateo 22. Y voy a pedir que Debbie suba, por favor, y nos dirigen esta lectura. También la vas a poner, ¿verdad? Sube el micrófono. Vamos a estar de pie como señal de reverencia a la palabra de nuestro Dios. Es que no quiero estar cerca de Okay. Dice la palabra de Dios en Mateo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas, por favor. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey
se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Palabra del Señor. Se puede sentar. Palabra de Cristo. Como sabe, estoy trabajando una serie basado en las parábolas de Jesús. Ya nosotros habíamos terminado sobre los milagros de Jesús y ahora sobre las parábolas de Jesús. Y luego, cuando yo termine con las parábolas, vamos a trabajar los encuentros personales con Jesús. Cómo Jesús brega con diferentes personas de diferentes niveles sociales. Muy bien. Esta parábola es una parábola bien controversial, porque la audiencia inmediata que Jesús está atendiendo es los líderes religiosos de su época. ¿Ya terminaron? Gracias. Es que estoy compitiendo. Estaba orando. Sí, no. Pero mira, la próxima hora y orando y con el mazo. ¿Sabes? Muy bien, gracias. Porque Mateo está trabajando con la hipocresía religiosa de su tiempo. Cristo viene de la escuela de los fariseos. Para que alguien sepa, Jesús es de la tribu de Judá, no es levita. Juan el Bautista es de los esenios y todos los esenios eran sacerdotes. Él viene de esa escuela que se reunía en el desierto y por eso él mismo se autoproclamaba una voz que clama en el desierto. Jesús no viene de esa tradición. Jesús es de tradición farisea. Y los fariseos, el nombre fariseo, significa los santos o los separados. Y de santos no tenían nada y estaban completamente separados de Dios, yo creo, en su teología. Los fariseos eran famosos porque para ellos se ufanaban, se decían que son la gente que mejor vivían la ley. Inclusive, el total del mandamiento que aparecen en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, son 613. ¿Ok? 603 mandamientos del Antiguo Testamento. Muy bien. Todo el mundo estaba sujeto a cumplir los 613. Pero los fariseos le añadieron 313 más. ¿Qué te parece, señor? Si suman 613 con 313, los matemáticos, ¿cuántos son? La suma 626. Correcto, te voy una estrellita ya mismo. Casi mil reglas. Y Jesús, por eso que casi todas las controversias que tiene Jesús es con los fariseos,
porque se fueron más allá de lo que tenían que hacer. Entonces, él sabía, y él lo dice en el capítulo 23 de Mateo, le dice, en la silla de los fariseos se sentó Moisés, y es de la escuela de Jesús. Está diciendo, ellos tienen, tú sabes, ese es el grupo más cerca de la verdad. Sigue sus enseñanzas, pero no sus ejemplos. El problema básico del mismo grupo de escuelas que viene Jesús es la hipocresía religiosa. Sabían la verdad, la enseñaban muy bien, pero el problema era el pragmatismo, la vivencialidad. Y hermano, ese es el fin de toda palabra de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios nos fue dada para que vivamos eso. Amén. ¿Cuál es el propósito? Yo conozco todo lo de la palabra del Señor y no la vivo. Aumento mi condenación. Porque el que sabe si alguno no lo hace, está frito. Y entre más sabe, más se le exige. Muy bien, entonces Jesús, en ese contexto, ¿verdad? Él viene y desarrolla esta parábola. Y una de las cosas que noto de Jesús en su evangelio es que a él, por alguna razón, le encanta todo lo que está asociado con bodas. Inclusive una señal de los últimos tiempos son las 10 vírgenes. Él le fascina esto porque dentro de esta cultura de la boda se revela todo el concepto de la gracia de Dios y de lo que Dios quiere hacer. Porque Cristo fue un maestro por excelencia y nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo. Jesús siempre usaba lo conocido para revelar lo desconocido. ¿Ustedes saben eso? Por lo tanto, él siempre buscaba los símbolos de su propia cultura. Y nosotros que estamos predicando el Evangelio, ese tipo de conversión lo tenemos que hacer, que en la cultura hay, que existe, que yo lo puedo utilizar para presentar el Evangelio de Jesús. Entonces él habla de esto y dice, mira, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo la fiesta de bodas para su hijo. Ok, ya usted sabe aquí, cuando él habla del reino de los cielos, está hablando de cómo es el gobierno celestial y cómo se corren los asuntos espirituales aquí. Y cuando yo vivo eso, estoy en el reino. Cuando no lo vivo, no estoy. Sencillo. Y él le dice, un rey, Dios Padre. ¿Cuánto estamos claros ahí? El rey de los cielos, el rey de reyes, todo. Y que decía hacer una boda para su hijo. ¿Y quién es el hijo? Explica, ¿quién es el muchacho ese? Jesús. Jesús. Y la boda, ¿qué es la boda? La celebración apocalíptica de que un día todos estaremos con él en el cielo. Ok, estamos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Jesús empieza a decir, así es el reino de los cielos. Y dice, y envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a la fiesta de boda y no querían venir. Aquí empieza a explicar lo que históricamente ha sido el ministerio profético en la vida del pueblo de Israel. Desde la monarquía hasta el día de Jesús, Dios continuamente enviaba profetas. Y yo te voy a decir una cosa. La función principal de los profetas en el Antiguo Testamento, especialmente en la era monárquica, como en la era post-babilónico, ¿verdad? Si quieres saber algo un poquito más de esto, tiene que venir los miércoles al estudio bíblico. ¿Verdad, Víctor? Tiene que venir aquí. En ese periodo, la razón de esos profetas no era traer una nueva revelación.
todo, Jeremías dice que un ejemplo que él da es, yo soy profeta de Dios. Y le dice, estudia la historia de los profetas. ¿Cuántos de estos profetas de Israel trajo un mensaje bonito? Todos son de juicio. Y yo soy consistente con esa tradición profética. Por tanto, por el hecho de que te está trayendo un discurso profético de juicio, dice Jeremías, eso me cualifica a ser uno de los profetas, como dice en Puerto Rico, de los huesos, de los verdaderos. El profeta, cuando era levantado, es porque ni el rey, ni los sacerdotes estaban siguiendo la palabra de Dios. Y el profeta se levantaba y denunciaba. Mira, esto está mal, ustedes no están siguiendo, ustedes son idólatras, están robando, están explotando a la gente. Y cuando el pueblo se corregía, ahí cesaba el ministerio profético. Pero Israel se parece mucho como nosotros, que por alguna razón caemos lo mismo, y volvemos a la misma cosa. Estamos calientes un tiempo con Dios bien chévere, y después, por alguna razón, nos desviamos. Entonces viene Dios, le envía a otro profeta. Pues Jesús está diciendo a través de esta palabra la historia de este rey enviando sus siervos. Y los siervos, que la palabra dulos, en el Antiguo Testamento, en la traducción de la Septuaginta, es un título asociado con profeta. Aún Santiago y Judas, cuando hablan de ellos mismos, no dicen somos apóstoles, dicen somos siervos. Por tanto, ellos entendían que tenían un ministerio profético. Y eso dice, yo envié a mis profetas, a esos siervos. Y los siervos iban a los invitados. En griego dice a los llamados, a los que le tocaban estar en la fiesta del rey. Y si uno es consistente con el contexto, estas personas que Jesús está aludiendo son a los fariseos, a los saduceos, al Sanhedrín y el liderato religioso de esa época. Estos son los primeros invitados. Obviamente, estos eran los que han estado toda la vida, supuestamente, aprendiendo la palabra de Jehová, la ley de Dios, viviéndola. Y entonces, ellos le dicen que no vamos nada, hermano. Mira cuán malo tiene que estar esta gente. Jesús sabe que nadie le podía decir no a un rey. Si un rey te invitaba en esa época, vete. Porque lo que viene después, si tú rechazas, es juicio. Entonces ellos fueron. Y dice el autor que Jesús volvió, el rey volvió de nuevo y envió otro siervo. ¿Cuánto dan gracias de Dios a Dios? Que Dios no se rinde cuando tú lo rechazas la primera vez. ¿Cuánto le dan a Dios que Dios no se cansa en continuar llevándote en palabra de Dios para que tú reacciones y seas parte de una boda? Que yo, para mí, esta gente son brutísimos. En Puerto Rico yo casaba a un montón de gente. Y lo más rico es después de la boda. Oh, sí, la recepción, o sea, los banquetes y comida. Y yo dice, no, lo mejor, después de la ceremonia, que la que me tocaba a mí, venía la tremenda bendición. Y estas personas estaban invitados gratuitamente. Porque en esa época, si alguien te invitaba a una boda, el que invita cubre todos los gastos. Todos los gastos. Y ellos vinieron con esta excusa. Vinieron y le dijeron, y mira esto, él le dice, esta segunda vez le vas a decir a otro invitado, le vas a decir
Dile a ellos que ya he preparado el banquete. Se han sacrificado mis novillos y reses encebados. Y todo está dispuesto, ya está todo cuadrado. Venir a la fiesta de la boda. Mira, en Puerto Rico a mí me llamaban a casar los americanos. Los americanos les encantaba casarse en Puerto Rico y cogían, compraban un salón completo. En Ritz-Carlton, todos esos lugares. Y cuando uno termina la boda, no todo el mundo podía entrar inmediatamente. Todo el mundo tenía que esperar, por lo menos lo mínimo, que terminaran a tomar los retratos. Al principio le daban un pequeño piscolabio. Cuando tú entrabas había los nombres, fulano, familia tal, fulano tal, mesa tal, mesa tal, mesa tal. Y yo tenía mi mesa. Pastor, reverendo, mesa tal. Y uno llega a esa mesa y eso era, hermano, tuvo que haber unos gastos espectaculares, que para mí representa el cielo, porque, mira, a mí me dieron todo allí y yo no toqué con nada. Eso es la gracia. Dios lo da todo. ¿Cuándo? Amén. Amén. Yo llego allí, pero yo tenía pocos privilegios que otros. Como soy el ministro que los casó, ¿viste? Yo entraba ahí con ellos, con los novios. Dice, sí, tú tienes que entrar porque tenemos que hacer el retrato con el que los casó. Yo estoy aquí. Yo pasé por otro. Pero todo el mundo tenía que esperar a que entrara. Y dijo, mira, está todo esto, ya está listo. ¿Verdad? Que esta boda es interesante porque cuando dice todos los animales que están ahí y todo lo que está cocinado, es que eso fue una boda al mediodía. Porque la cena más grande, la comida grande, se daban a mediodía, no por la noche. Que está diciendo, mira, usted todavía es tan temprano, la invitación está de pie. Yo espero que cuando esté de noche ya no va a haber lugar. Por eso que cuando tú ves los 10 vírgenes, vino el novio de esposo, pero que no llenó los aceites, salieron a comprar aceite a las tantas de la hora de la noche, cuando regresaron, tú ley. Pero esto está a mediodía. O sea que tiene la mejor carne, está todo ahí listo. O sea que yo le dije, primero le invito. Y entonces, no podemos. Sería que a lo mejor el menú no era el que pide. A lo mejor, tú sabes, yo piensa que yo lo que voy a dar unos sándwichitos, algo así. Digo, no, tengo unos arrestos, lo más engordado, los ensabados. Eso es bien grande, que es el mismo que se utilizó cuando el hijo pródigo regresó a la casa y el padre le dijo, mátame, eso es lo más grande. ¿Cuántos saben aquí, mi querido hermano, que siempre Dios nos está ofreciendo lo mejor? ¿Cuántos saben aquí que Dios nunca te va a dar lo bueno? Dios siempre te va a dar lo mejor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bueno, Jesús solo está diciendo a los fariseos, a los saduceos, a los líderes. Ustedes son las que tienen la primera opción. Ok. Dicen, no vamos. Uno se fue a su negocio, otro fue a su labranza. Otros mataron a los cielos. Eso es interesante. Jesús decía, oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y pedreas a los profetas. Y aún Jesús, cuando iba a Jerusalén, decía, ningún profeta es profeta si no muere en Jerusalén. Pues estamos hablando de que muchos de estos profetas fueron matados por los judíos. Estudié la vida de Isaías, en el capítulo 12 del libro de Hebreo, que dice, y algunos fueron cerrados. Y aquí está aludiendo al profeta Isaías. Lo picaron. Los profetas
pasaron mucho con este pueblo de los judíos. Y otros dijeron, mira, no. Y yo dije, ¿cómo si el rey te está invitando? My God. Mira, aunque sea el presidente Trump y me invita, yo voy. Porque no es lo mismo ni se escribe igual. Lucas, que está hablando de lo mismo, en el capítulo 14 de Lucas, él me añade 3 cositas. Lucas me da la excusita, porque dicen las razones, no dan la pista. La excusa es que todos son embustes. Mira, en Lucas 14, le dice sobre la cena. ¿Lo pueden buscar o yo lo busco? No se preocupe, usted escríbelo para que esté escrito. En Lucas 14, que Jesús está hablando de esto mismo, pero la versión lucana le dice, el verso 15, oyendo estas cosas, uno de los que estaban juntamente reclinando a la mesa, le dijo, bienaventurado todo aquel que coma pan en el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces Jesucristo habló una parábola, la de que todos habían sido invitados. Entonces, dice, hay un siervo que dice, ven que está todo preparado. Pero todo el mundo empezó a dar excusa. Usted sabe eso, ¿verdad? La excusa. Mi papá decía siempre, las excusas se hicieron para uno salir bien. Pero en este caso no hay excusa que te salve. Y viene uno y le dice, mira, esta es la excusa. Yo creo que nadie tiene excusa aquí con Dios. Si Dios te está llamando a hacer algo, no me des excusa. Al primero le dice, mira, compré un campo y necesito salir a verlo. Te ruego que me disculpes. Qué bien bustero este tipo. Ay, Dios mío, qué paquetero. ¿Quién compra un terreno sin primero verlo? Nadie compra un terreno. Inclusive en estos días más atrás, él y yo, Juan y otros, él y yo fuimos a buscar viendo terrenos con la fe de una nueva iglesia, ¿verdad? Yo no voy a poner a comprar el terreno sin verlo. Hermano, por tanto, esto es un embuste que le están diciendo al que le está invitando. Compré una tierra, lo voy a ver. Y entonces, la excusa eso. Yo, si fuera el Señor, yo le diría, ¿en serio? ¿En serio? Eso es lo que tú me estás diciendo. Viene otro tipo, mira el otro, que también es otro paquetero. Ese dice, pero discúlpame, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me disculpas. Mira, yo cuando voy a comprar un carro, lo primero que hago me monto los guíos para ver. Antes de comprarlo. Y esta persona dice, compró 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Yo diría, esa es esa excusa. Mira, tú eres bien bruto en la compra. Porque lo primero que uno hace es investigar, espérate. Porque sabemos que en el mundo hay mucha gente lista. ¿Cuántos dicen amén? Otro con otro embuste. Entonces el último, que yo lo leo en Lucas y pienso, este tipo tiene un argumento tremendo. Este es el de los 3, este es el que me da más sentido. Y él dijo eso, mira, él dijo, me casé, por tanto no puedo ir. Atrévate sin dejar a la doña atrás, muchacho, para que tú veas. Para que tú veas lo que te espera. Pero tú y yo, como somos de esta cultura, leemos eso y pensamos, bueno, este tipo tiene una razón.
Pero tenemos que ver esto desde la cultura judía. En la cultura judía, primero tú te casabas, no consumías la relación. Tú tenías que irte por un año a preparar la casa, a todo eso. Y tú me dices que tú no tienes tiempo para darle un día al rey que te está invitando. Yo sé que hay algunos que les toca más de un año construir su casa. En el caso de Jorge y Suri, eso fue rápido. ¿Verdad? El Señor le proveyó todo. Muy bien. Mira, las muchachas que todavía no están casadas, tranquilos, Dios va a proveer todo. Pues los tres paqueteros. Excusa para no cumplir. Excusa para no recibir la bendición. Excusa para no recibir la gracia que Dios tiene reservado para ellos. Y yo les digo a ustedes que Jesús nos dice hoy lo mismo. ¿Cuál excusa tú tienes para no estar sirviendo en el reino de mi Padre? ¿Qué excusa tú vas a dar para no servir? ¿Qué excusa tú vas a dar delante de Dios que te está llamando? Cuando dicen amén. Amén. Aleluya. Sonríe que Cristo nos ama. Entonces, vamos continuando con esta parábola, que todavía nos falta mucho de todo lo que Jesucristo nos quiere enseñar a través de esta parábola del reino de Dios en nuestra vida. Entonces, él sigue con su trayectoria, ¿verdad? En el pasaje. Y nos dice que además, cuando todo esto hicieron, mira lo que hizo el rey. El rey se enfureció. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Amén. ¿Cuántos saben aquí que también es fuego consumidor? Amén. Te voy a decir una cosa, Dios es bueno, pero menso no lo es. Su misericordia es nueva cada mañana. Damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Pero tarde o temprano se echa para acá. Como el libro de Lamentaciones. Vamos a reunirnos como Isaías, capítulo 1, y nos pongamos a cuenta. Y si tú fueras pecado, ¿verdad? Fuese emblanquecido como la nieve, tú sabes. Pero tenemos que sentarnos a cuadrar. Pero se enfogonó. Mira, el autor del libro de Hebreos dice, ay, de caer en la ira de un Dios vivo. Y dice que se enfogonó, envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y prendió fuego a la ciudad. Esa frase, no se olvide que Jesús está en el templo cuando dice esto. Y ya había dicho, ¿viste esta piedra hermosa? No quedaría piedra sobre piedra. Ya lo dijo. Amén. Por tanto, aquí este pasaje está diciendo, está profetizando la destrucción de Jerusalén. ¿Sabe lo que está diciendo? Ustedes los fariseos, ustedes los saduceos, ustedes los sanhedrín, ustedes los líderes religiosos, ustedes los profetas, predicadores, pastores, enviados para allá, y usted, pan. Así, mira, pues ya sabe que viene el fuerte por ahí. Como decían a Davidito, mío, fuerte para que respete. Ya Jesús le está diciendo esto. Si ustedes no se arreglen, y empieza a vivir el evangelio como es de Dios, lo que va a causar es juicio. Y obviamente, este pasaje enseña que Jesús era uno de esos siervos. Y Juan 1:11 dice, a los suyos vino. ¿Y los suyos qué? No lo recibieron. Más al que los recibió. Dios te amado. ¿Le dio qué?
Ok, esa es una palabra interesante, potestad. Es un poder, pero más que poder. Esa es la palabra autoridad legal. Autoridad legítimo. No solamente tú tienes el poder, sino también el derecho. Y te voy a explicar qué es esa palabrita antes de que continúe. ¿Cuánto han visto policías parando el tránsito? Vamos, las manos de la gente que han visto policías parando el tránsito. Ok. ¿Por qué los carros se detienen? ¿Ah? Ajá. ¿Qué lo identifica a ellos como figuras de autoridad? ¿El qué? Excuse me. ¿El qué? El uniforme. ¿Verdad? No lo ves, es una policía. Pero tú ves esos camiones, esos carros, que fácilmente pueden matar a un ser humano. Pero ¿por qué se detienen? Porque aunque la máquina sea más fuerte, más poderosa que el policía, el vestimento que tienen puede más. ¿Cuántos aquí en esta mañana están revestidos de Cristo? Eso es lo que quiere decir. No porque soy, no, es que estoy revestido de la justicia del Hijo de Dios. Y hasta los demonios tiemblan. Y eso nos mantiene humildes. Porque el problema de nosotros, los cristianos, es que creemos que el poder está en mí. No, los demonios no te ven a ti, ven a Cristo que está en ti. Y a ese le cogen bien. Entonces, aquí hay un problema. Porque ahora el drama cambió. Todos los que fueron inicialmente invitados, por eso que tú vas a entender luego en la Biblia, que los primeros serán los últimos. Y los últimos primeros. Tengo un problema, tengo una mesa llena, tengo ese cerdo ahí hecho, digo, aunque Michelle no le gusta el cerdo, pollo, ahí lo que sea. ¿Ok? ¿Sabes? Navidad. Ahí estaban los pasteles, la joya y con dulce, estaba eso, pero no había nadie ahí. Porque la comida se hace para comerse. La comida no es la meta propia. El fin de toda preparación de comida es nosotros. ¿Cuántos saben aquí que Dios continuamente nos está alimentando? En este momento, en esta predicación, Dios te está alimentando con su palabra. Ya con este mensaje debe salir una fuerza para servir. Gloria a Jesús. Entonces, tanto vacío. Le dice, ok. Dijo a su siervo nuevamente, la tercera referencia que hace Jesús sobre los siervos. ¿Cuántos aquí se consideran siervos y siervas de ese Señor? Amén. Dios no se va a cansar de usarlos. Por si acaso alguien piensa que está retirado de las cosas del Señor. Víctor, tú tienes barba igual que yo, pero los tuyos todavía están por venir. Y también Dani, tú tienes barba, tú eres de los míos. Y Dios va a hacer los grandes. Entonces le invita a los, mira lo que le dice a la sierva, mira lo que dice. Porque obviamente la crítica aquí de Jesús en su sociedad es que los judíos eran una sociedad elitista. ¿Sabes lo que quiero decir con eso? No. Nadie sabe lo que significa eso. Jorge, tú no sabes lo que significa elitista. ¿Ok? De la clase alta. Oh, sí, exacto. Tú sabes, para ellos, no, de la loza, como se llama Puerto Rico. En la cultura judía, la gente más bendecida por Dios, la gente que Dios bendecía, eran los millonarios. Y decían ellos también, porque si estuvieran mal, estaría como nosotros en la pobreza. Por tanto, una teología que está por ahí, que no es conforme a Jesucristo. Imagínense, Jesús le dice a sus discípulos,
No haga tesoro en la tierra. ¡Hello! Y tú ves esta gente con mucho bling bling, mucha olla, mucho carro. Y luego se llama apóstoles. Aviones. Yo digo, tú no has leído el llamado apostólico de Mateo 10, que dice: si vas a un lugar, ni un segunda parte de chancleta te debe llevar, ni oro, ni plata. Era un llamado a la pobreza. Pero hermano, no es lo mismo, dice que igual. Entonces hay un grupo ahí de 70 millonarios. Toda esta gente que rechazaron al rey son de high class. Entonces, mire el rey, ¿verdad? Que ya la boda está preparada. Tanta comida, una pérdida de comida. ¿Verdad? Aún Cristo, cuando multiplicó el pan, ¿verdad? A los 5,000 y a los 4,000, en la primera hubo sobrante, 12 canastas. ¿Ok? Y la otra 7 canastas. ¿Tú sabes qué hicieron eso? Con esos 7 y que esos 12. Cuando uno trabaja en un catering, ¿okay? Los que están en el catering, si sobra, ¿qué hacen? Sobra. Por tanto, a servir los discípulos a los 5,000 y a los 4,000. Lo que sobró a la casa, a los 12, mira, llévate esta canasta, tú, mira, te lleva esta, a Pedro se lo entregó, dijo, llévala a la suegra tuya. Porque siempre el que sirve, recibe. Porque mayor es el que recibe. Pero recibe, Dios te va a bendecir. Y yo siempre he creído que es mejor dar que recibir. Y por eso una vez en Puerto Rico, por poco le suena a un tipo que me hizo un corte de pastelillo. Digo, mi hermano, mejor es dar que recibir. Y él me miró así. No. Dame la mano y mi hermano se va. Entonces dice, ok, no se puede ir a perder. ¿Tú crees que Dios prepara las cosas para que después se pierdan? ¿Cuántos banquetes diarios espiritualmente Dios está demostrando en nuestra vida continuamente? Ejemplo esta mañana de mi esposa. Nosotros buscando la manera de que se aprobara el seguro social y mi esposa se pone a orar. Ahora la llave y dice, mira, te estamos buscando, tengo trabajo para ti. Te va a pagar mejor. Hermano, esos son los banquetes que continuamente Dios nos está presentando. En medio de la escasez, porque a los que ahora va a invitar son los que no tienen. ¿Cuánto le da el nombre de Jesús? ¿Cuánto alaban? Yo siento la presencia de Dios aquí. Yo siento la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y el rey le dice, olvídate de esa gente, que el invitado me percaté que no son dignos. Y entonces dice, pues vete a los caminos, a las calles, y invítame a toda esa gente. Dice Mateo, que significa los que estaban perdidos y se convirtieron, y los que siempre estaban en las cosas de Dios. La cosa es que Lucas, siendo un médico, lo hace más gráfico. Dice, vete al camino, búscame los cojos, búscame los ciegos, búscame a toda esa clase oprimida en el tiempo de Jesús, y que Jesús sabía que eran los saduceos y los fariseos que tenía toda esa gente en una clase social de pobres. Gloria al Señor. Por eso que Lucas dice, bienaventurados los pobres, no sé pobre de espíritu, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Santiago diciendo, mira, este evangelio es dirigido primero a los pobres. Por tanto, si alguien aquí está pobre, ustedes son ahora los nuevos invitados.
Amén. de Dios. Tú estás cojeando, como yo. Eres uno de los invitados. Tienes unas limitaciones en tu vida. Todavía estás luchando por cuánta cosa hay. Todavía tienes una batalla en tu alma. Todavía no está al nivel que quisiera estar. Usted es un invitado. Porque no es el llamado a los poderosos, sino a los débiles. Por tanto, Pablo aprendió esa lección. Se convirtió en los pobres. Cuando tenía de un aguijón en su vida, le rogó a Dios, Dios Señor, por favor, 3 veces como cristiano, te pido que me quite este aguijón, porque estaba pasado de su soberbia. El Señor le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en qué? Tu debilidad. En tu virtud. No, en tus especialidades, en tu fuerza, En tu chavo. en tu dinero, ¿ah? En tus títulos, en tu profesión, donde se perfecciona mi poder. En ese dolor de espalda, mi querido hermano Orlando, en la cojera mía, en las luchas, que cuando metes aquí en el bolsillo no encuentra nada. Y si tienes suerte, vas a encontrar amor un hilito. No es en los poderosos. Por eso Pablo se para y dice, ok, Señor, I got it. El problema no está en mis limitaciones. El problema está en mi actitud. Amén. Ante mis limitaciones. Entonces, Señor, como el año nuevo, hago una nueva resolución. Me voy a gozar en mi debilidad. Me voy, Señor, a gozar en mis limitaciones. Me voy a gozar en mis enfermedades, en mi padecimiento. Me gozo en mi soledad. Me gozo en la falta de apoyo. Me gozo hasta en la resistencia. Me gozo. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo soy débil, es que soy fuerte. Y la fuerza no está en yo empujar. La fuerza está en yo rendirme. Y el poder de Dios viene. Y voy a buscar a esa gente. Vean acá, ¿usted es cojo? Sí, eres invitado. Tú me puedes ver, no, me oyes, bien, tú eres invitado. Tú estás desnudo, no tienes ropa, no tengo, tú eres invitado. Por tanto, en el día de hoy, si a ti te duele algo, alaba a Dios. Amén. Porque Dios es el Dios que empieza a obrar cuando no hay nada. Dios hizo el mundo de la nada. Por tanto, hoy alaba tu nada. Y el Señor, gracias que no soy nada. Eso le digo, lo tuyo viene ahora. Alabado Jesús. ¿Cuánto eres eso? Amén. Gloria al Señor. Yo creo que yo estoy hablando de otra aquí mañana. Porque no es necesario, porque siento la presencia de Dios. Es una cosa tremenda. Aleluya. Y cuando Dios nos da esa visita, que tú empiezas a sentir, porque hay veces que tú sabes, mensaje bueno, pero hay veces, hermano, cuando tú empiezas a sentir que Dios está aquí, que entonces empieza a pararse los pelos detrás del cuello, y no son dead people, sino live people, porque Dios está aquí. Algo que dice Dios. Entonces ellos van y buscan a esa gente. Bien, el rey se para y dice, espérate, chico, hay otro problema. Decía, todavía hay espacio. Hay mesas vacías. Vuelve a la calle y búscame a todo el mundo. Y él añade otra palabrita que me encanta.
Dice, esfuérzalo a entrar. Yo investigué esa palabra en el texto original, en griego. Es una palabra fuerte. Hay gente que son difíciles. Hay gente que son tan altivos y orgullosos que no aceptan ayuda. Y a pesar de que no quieren, algunas veces hay que cogerlo y dicen, está para acá, país. No quiero, me recuerda a mis hijos. No quiero. Vente. No. Tú no, mira, yo te estoy llevando a un lugar que hasta te van a vestir. Porque tú vas a encontrar que aquí sale el rey y da su vuelta y ve a todo el mundo y lo sigue forzando, vente, ¿sabes? Lo que quiere decir no es contra tu fuerza, no es contra su fuerza. Es que no te rindas, siga persuadiéndolos. No te rindas. Busca a esos ciegos que no quieren entrar todavía. Esa gente, tú sabes, esas mujeres incintas que no se han casado, échalo para acá. Muchachos que todavía tienen problemas de identidad, échalo para acá. Porque la iglesia se va a reparar adentro, no para afuera. Amén. Pero no te rindas, mira. Tú puedes, Cristo te quiere salvar, gente. Gloria al Señor. Pero en este momento el rey salió. Y encontró a alguien que estaba como, se paró por ahí, se empezó a caminar y decía, excuse me. Espérate. Oye, amigo, ¿quién te invitó? ¿Por qué tú no estás vestido como un invitado de boda? Porque, hermano, en aquella época, la gente que tiene chavo, rey, y venían y no tenían ropa. Los pobres no tienen ropa. Dice, ¿cómo yo puedo ir así a la boda? Dice, no te preocupes. Aquí tengo un closet. Aquí está ropa de boda. Entra. O sea que cuando tú entrabas, la única manera que tú podías entrar es que estabas vestido de la ropa que era el rey. ¿Dónde alaba el nombre del Señor? Amén. Entonces le dice, ¿cómo tú estás aquí? Tú no tienes ese vestimento. Tú no tienes el vestido de invitado de boda. ¿Qué pasó? Dice que no habló, se quedó callado. En Puerto Rico dice, el que calle, ¿qué? En Venezuela, ¿eso no? El que calle, ¿qué? Otorga. Entonces el tipo dice, no. ¿Quién eres tú que quieres mantener tu propio vestimento? Aquí, el que entra, tiene que revestirse de mí. Nadie puede ser parte de las bodas del Cordero. Amén. Aleluya. Si no está revestido de Jesús. Señor. Amén. Apocalipsis dice, y estos tenían ropas blancas de lino fino. Y tú sabes, el autor de Apocalipsis 19 dice, y estos linos finos son las obras de justicia de los santos. ¿Cuánto le da el nombre de Jesús? Entonces Jesús le dice, ok, aquí, ¿no? En Puerto Rico le diríamos, ¿verdad? Lo inverso. En Puerto Rico dice, el que no se vista, ¿verdad que sí? Jesús le dijo, tú no estás vestido. ¿Cuántos aquí están revestidos de la sangre del Cordero de Dios? Y yo le doy gracias a Dios por el Evangelio de Jesucristo. Yo doy gracias a Dios por Jesucristo mismo. Porque gracias a Él, mi Padre me ve con los mismos ojos que ve a sus hijos. Amén. Aleluya. Por tanto, ya ni me ve a mí.
Ve al que estoy revestido, entonces tengo autoridad de entrar en la cena, de la boda. Tengo, todo eso es ahora herencia mía también. ¿Qué te parece, Cholito? Eso le está diciendo a estos fariseos y los saduceos y el bonche ese que cree que saben, son la última Coca-Cola en el desierto. Dice, no te vistas que no va, si no te reviste de Jesucristo, de la ropa del rey. Amén. Y entonces concluye diciendo esto. Le concluye diciendo, échalo afuera, porque atar los pies en las manos, lo trataron como un reo, y echarlo a la oscuridad de fuera, donde será allí el llanto y el crujir de los dientes. No tocaré eso ahora, porque eso es otro sermón completo en ese texto. Pero quiero concluir como concluye Jesucristo. Y él concluye lo siguiente. Por lo tanto, muchos serán los llamados, pero pocos. ¿Quién hace la elección? ¿Y quién más? Cristo me llama. Aquí todo el mundo tiene un llamado. Todo el mundo. Los únicos que van a ser escogidos son los que se pasan buscando a los ciegos, los desnudos, los cojos, los paralíticos espiritualmente. Esas son la gente que Jesús está buscando que llene su casa. Y nosotros aquí, la Iglesia Bautista de Davenport, la Iglesia Bautista Vencedores en la Fe, estamos en esa misma. Estamos buscando los cojos. Amén. Amén. Estamos buscando los ciegos. Amén. Amén. Los necesitados, los malos y los buenos. Pero la casa de Dios tiene que estar llena. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria al Yo Señor. voy a terminar porque esto no es otra cosa que el cielo. La famosa 3 fases mía. Primero, yo ayer tuve que atender 6 emergencias corridas en el hospital y 2 se me murieron. Y me llaman, la doctora me llama, dice, Chape, we need you. Y yo, ok, bien, estoy allí. Yo pensando esto, ¿qué sería? Señor, una vez que yo estaba en Puerto Rico, empezaban los gritos de una persona en el tercer piso de la iglesia, y me dijo, pastor, fulana está endemoniada. Y yo la escuchaba, yo no quería callar, porque, hermano, bregar con un endemoniado no es fácil. Entonces, sí te necesitamos. Entonces yo me revestí de poder y empecé a confesar todos los pecados de mi vida. En cada escalón, Señor, ayúdame, Padre Santo, que voy a bregar con un endemoniado. Tengo que estar limpio completamente. Cuando llego allí, la persona endemoniada conocía mi nombre. Me dijo, David, tú no puedes. Y yo le di la razón al demonio. Es correcto, pero yo no vengo a mi fuerza. El que puede aquí es Cristo. Y Él es que va a sacar. Y yo estaba en el hospital, voy allí, y dice, la doctora, la hija, tuvo un accidente, una nena de 21 años, flaquita, y trataron la pelvis en 4 cantos. Y la mamá está solita. Necesito que vayas. Ella abrió la puerta, un cuarto allí, y me entra. Yo estoy solita con esta madre. Solito con esta madre. ¿Tú sabes lo que está llorando esta mujer? Porque no sabe si la única nena que tiene va a morir
Todavía. Pero empezamos a hablar. Pero hermano, lo que ella me dice después es que llega el policía, le dice, tu hija tuvo la culpa. Te voy a dar una multa de $167. Y no sabía nada de cómo estaba la condición de su hija. Yo dije, Dios mío, la crueldad de personas que están en la autoridad. Por eso que esto se parece mucho a lo que Jesús está diciendo de los fariseos. Y yo la miré y dije, wow, te vienen a decir, la hija tuya es la culpable, te voy a dar una multa de $167 y adiós, ahí nos vemos. Si se mueve o no, es bueno, it's not my business. Yo quiero verlo a él si es que llega al cielo. Porque a veces hay que tener la sabiduría de aguantar esas cosas. Tener una vida. Gracias a Dios todavía está vivo. Y se llama Michaela Cox. Pues mira, esto no es otra cosa que este resumen. Las sorpresas que vamos a tener en esta vida y en el cielo. La primera sorpresa es, gracias Señor, yo llegué. Amén. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? ¿Cuánto van a llegar? Aleluya. La segunda sorpresa va a ser que te va a encontrar con un cojo. Y le dice, tú estás aquí, soy hijo del diablo. Porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, el tercer grupo, los que tú pensabas, porque eran los evangelistas o evangelistas, como tú quieras, los apóstoles, lo que son, y dice, oye, yo pensaba que fulano de tal iba a venir, y no llegó. Este grupito no llegó. Llegó los que nadie pensaba. Porque Dios escogió los dignos y los preciados para degustar lo grande. Amén. Y lo poderoso. Hermano, esto es el reino de Dios. Vamos a buscar a los necesitados. Vamos a presentarle el evangelio. Dile a ellos, levántale la estima. Dice, tú no vas a comer más de migaja espiritual. Lo que a ti te espera es un banquete. Aleluya. Levante su estima. Dice, aunque la gente te dice que tú eres esto, tú estás revestido de Jesucristo. Amén, Señor. Aleluya. A eso Dios nos llamó. Yo lo que necesito es creer y vaya a la calle y busca. No es lo que quieren chao ni poder. Porque para Cristo eso no son dignos. El que necesita. En Lucas 14 termina él diciendo, Jesús, mira, Jesús le dice a su discípulo, dice, mira, no vaya a invitar a fulano, vengano, no tus amigos, ni tus familiares, ni la gente que está en poder, porque ellos siempre tienen la oportunidad de devolverte el favor. Busque a los que están en la calle, a los pobres, a los hambrientos. Búscalos. Porque ellos no te pueden pagar, pero Dios sí. Aleluya. Dios sí. Vamos a estar en